Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo en el lugar en que están. Me llamo Brian Pitts, soy el director asistente del Latin American Institute aquí en la Universidad de California, Los Ángeles. Eh, Ese evento es parte de nuestra nueva serie llamado Voces de Latinoamérica, con activistas, militantes, representantes de los movimientos sociales, personas del continente entero que han innovado en su activismo, su arte o en cualquier otra área. Tenemos la honra, el honor, mi portañol, ¿no? De tener con nosotros hoy el colectivo Las Tesis y la profesora Verónica Cortines, que ahora va a presentar el evento y luego comenzamos. Muchas gracias, Brian. Soy Verónica Cortines, directora del Centro de Estudios del Cono Sur en UCLA y profesora del Departamento de Español y Portugués. Quiero brevemente agradecer de antemano al director del Latin American Institute, Kevin Terraciano, por haber coauspiciado este evento, y sobre todo a Brian Pitts, que es el director asistente, que es el que me ha ayudado a coordinar toda la organización de este evento. Así que muchas gracias, Brian. Aprovecho también de felicitar a Brian porque le acaban de aceptar su manuscrito para ser publicado en la Universidad de California Press. Así que felicitaciones, Brian, por este gran logro. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a la muchísima cantidad de gente de todas partes del mundo que está en este momento viéndonos y de manera muy especial a mis estudiantes de mi clase, la canción de protesta de los años 60, que es el contexto dentro del cual surgió la idea de terminar el curso, que hoy día termina con esta clase, digamos, entre comillas, con un update, ¿no es cierto?, de la canción que hemos estudiado de Estados Unidos, Cuba y Chile, la canción de protesta, y terminamos la clase pasada por trayéndola al presente con el estallido social y lo que ha pasado desde entonces. Y ese es el contexto, entonces, dentro del cual se ubica esta presentación. Aunque hay mucha gente, ¿no es cierto?, mirándonos que no es chilena y que no sabe los detalles, así que esperamos poder ir clarificándolo. Para que sepan todos, vamos a tener una breve conversación al inicio y después yo voy a ir leyendo las preguntas que me vayan mandando a través del Q&A, así que por favor siéntanse completamente libres y yo voy a ir leyéndolas a medida que avanzamos. Bueno, antes que nada quiero presentar, por supuesto, y darles la muy cordial bienvenida al grupo colectivo Las Tesis y a sus 4 integrantes, mujeres chilenas nacidas en Valparaíso. Eh, He podido averiguar poco de cada una, porque se presentan precisamente como un colectivo, es decir, no individualizadas, sino como un grupo, ¿no es cierto?, un nosotras. Sin embargo, a raíz de un artículo del diario Interferencias, he podido averiguar unos pequeños datos, a ver si ellas después no entran en más detalle. Entonces, Sibila Sotomayor y Dafne Valdés, que provienen del área de las artes escénicas, Paula Cometa, del área del diseño y la historia, y Lía Cáceres del diseño de vestuario, y juntas crean este colectivo interdisciplinario, ¿no es cierto?, feminista, Las Tesis, y Las Tesis en mayúscula y una sola palabra, así que les pido disculpas por nosotros haberlas puesto como 2 palabras, pero quiero aclararlo para que se sepa. Entonces ya podemos hablar de cómo surge este grupo, y ya nos podrán contar en más detalle. Quiero simplemente primero reconocer el impacto mundial que han tenido estas 4 mujeres, ¿no es cierto?, con este performance, Un violador en tu camino, que se vuelve viral, como decía, en todo el mundo, que se estrenó el 20 de noviembre de 2019, primero en Valparaíso, la ciudad de Puerto, ¿no es cierto?, en Chile, y después en la Plaza de Armas de Santiago el 25 de noviembre. Y se ha transformado en un himno, podríamos decir, contra el patriarcado. En el 2020 fueron reconocidas en Londres, en el Museo del Design Museum, con uno de los premios Blisi en la categoría de Mejor Diseño Digital del 2020. Y la revista Time las ubica entre las 100 personas más influyentes del año 2020. No es menor el reconocimiento mundial que han tenido, un poco sin esperarlo, ¿no? Ya nos contarán ellas. Entonces queremos primero, Brian nos va a mostrar este performance para aquellos que no lo hayan visto, aunque dudo que haya nadie que no lo haya visto, pero simplemente para mostrar su impacto, y después empezaremos nuestra conversación. Brian, por favor, el,
el clip. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. El violador eres tú. El violador eres tú. Aquí tenemos un mapa de los lugares, de algunos de los lugares en el mundo en que esta intervención ha sido utilizada por mujeres en el mundo entero. Quería mostrarles también, inclusive fue hecho aquí en Los Ángeles. Entonces tenemos aquí un video del El violador en tu camino, hecho aquí en Los Ángeles mismo. Que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que yo ves. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. El violador eres tú.
Bueno, ahí podemos ver, ¿no es cierto?, el performance. Hay algunos que son increíbles en los parlamentos, en el Parlamento de la India, en Holanda, o sea que uno puede, ¿no es cierto?, ver las diferencias entre cada una de las manifestaciones si uno va apretando ahí los puntitos en el link. Muchísimas gracias, Brian, por los clips. Entonces me gustaría comenzar preguntándoles a cada una si nos pudieran dar de alguna manera alguna información sobre ustedes, de dónde provienen, cómo se juntaron, cómo se les ocurre la idea de hacer esto que ustedes ahora llaman el monstruo, ¿no?, que se les fue de las manos y tiene vida propia. Entonces, Sibila, me gustaría comenzar contigo, que hasta donde entiendo fuiste la fundadora o una de las fundadoras. Entonces, si nos podrías contar un poquitito cómo surge este grupo y cómo, por qué motivo el título, etcétera. Sibila, bienvenida. Muchas gracias, Verónica. Hola a todos, todas, todos. Lamentablemente no pude ingresar a través del computador, así que estoy en un celular, se ve un poco raro, pero por lo menos estamos No, acá. te ves perfecto, se ve perfecto. Maravilloso. Nosotras formamos el colectivo el año 2018 con la premisa de difundir teoría feminista. Ese era nuestro máximo objetivo. Era una idea que con Dafne teníamos, nosotras, como ya comentabas tú, Verónica, provenimos de las artes escénicas y queríamos desde ese lugar, ¿cierto?, promover esta difusión de contenido, traduciendo estas teorías feministas a otras materialidades, a otros lenguajes, a otros soportes. Pero nos interesaba mucho que hubiese una perspectiva inter o incluso transdisciplinaria también de la puesta en escena, motivo por el cual invitamos a participar a Paula Cometa y a Lea, que yo las conocía a Lea desde que íbamos en la secundaria, que nos conocíamos, y que fuimos compañeras de curso, y con Paula Cometa, que éramos amigas más de la vida, digamos. Y así se conformó el colectivo muy rápidamente, o sea, en ese sentido las cuatro fundamos el colectivo, ¿cierto? Pero fue muy de la noche a la mañana, pero en torno a esta idea que ya veníamos pensando hace varios años también con Dafne. Eso básicamente, y lo que hacemos es traducir estas teorías. Primero trabajamos con El Calibán y la Bruja de Silvia Federici, en nuestra primera puesta en escena en pequeño formato, que se llama Patriarcado y Capitales, Alianza Criminal, y luego trabajamos en torno a ciertos planteamientos que hace Rita Segato en torno al mandato de violación en las estructuras elementales de la violencia, y ese fue el segundo trabajo que hicimos, que se llama El violador eres tú, y que dentro de ese trabajo estaba esta canción, porque es otra cosa que nosotras trabajamos también desde nuestro primer trabajo, intentar sintetizar todas las ideas, ¿cierto?, en también una especie de canción, para que ojalá a la gente se le quede tan pegada que no pueda sacarse de encima estas ideas, ¿cierto? Pero a través también de una sobreestimulación, a través del vestuario, a través de lo visual, a través del cuerpo, a través del sonido, o sea, como considerando que las personas aprendemos de distintas maneras, ¿cierto? No solamente a través de la palabra y del texto podemos comunicar aquello, estas teorías feministas, sino a través de también todo, básicamente, todos estos otros lenguajes y materialidades. Muchas gracias, Sibila. ¿Quieren agregar algo? Cualquiera de las otras. Dafne. Ya lo dijo casi todo. Podemos agregar que, bueno, la Sibila dijo que nosotras venimos de la arte escénica, Paula Cometa viene del diseño gráfico, es profesora de historia también, y Lea del diseño textil, y también trabaja con esta idea del territorio. Entonces, estos lenguajes que son como los que más o menos manejamos y otros que hemos ido buscando en el camino, como el video, performance, la música también, etcétera, son lo que nosotras juntamos con la idea de collage en estas puestas en escena o performance o video performance últimamente también. Muchas gracias, Dafne. Paula, ¿qué tipo de historia enseñas? Bueno, es enseñanza de historia y ciencias sociales para la educación media o la secundaria, pero por lo menos yo específicamente me estuve como especializando más en arte, en historia del arte, en la modernidad y todas esas cosas, en el devenir de la modernidad. No sabía que... Lía, ¿quieres agregar algo?
como presentación en general de grupo, de tu trayectoria, ¿cómo llegaste tú al...? Bueno, como dijo Sibilia, porque nos conocimos en el colegio y bueno, también porque siempre hemos tenido admiración por el cerebro de ambas y de los trabajos de ambas. Yo trabajo con textil hace 10 años, hace 6 años tengo una marca de indumentaria callejera urbana, podríamos decirlo así, que mezcla contenidos históricos, que los sitúa en la ciudad, en una ciudad especialmente donde hay mucha precariedad en educación, como no hay museos, no hay centros culturales, no hay galerías. Entonces, esta idea de que el vestuario sea informativo es básicamente por las carencias que hay en el territorio. Así que siempre como que está muy vinculado a mi forma de ver el textil y de abordar el textil a base del territorio en donde lo habito. ¿Qué es eso? Entonces, ahí se complementan todas las ideas. Muchísimas gracias. Ustedes publican ahora este año, ¿no es cierto? En marzo del 2021, 2 distintos libros. Quiero mostrárselos a la audiencia, por si acaso por lo menos mis estudiantes no los deben conocer. Aquí el primero, Quemar el miedo, un manifiesto, y otro libro bastante extenso que se llama Antología feminista. Si hablamos primero de la antología feminista, ustedes incluyen una multiplicidad enorme de textos, y ustedes también en artículos que he podido leer en la prensa, comentan lo difícil que fue hacer la selección. Es una selección no solamente del movimiento feminista, hablando con propiedad, ¿no es cierto?, de aquellos clásicos del feminismo, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, etcétera, incluyen también textos propiamente literarios, ¿no es cierto?, Gabriela Mistral, etcétera. ¿De qué manera seleccionaron estos textos? Un poco como mostrando su raigambre teórica, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son aquellos modelos, por así decirlo, o dentro de qué contexto se ubican. Una cosa muy interesante me pareció en una entrevista, creo que Sibila decía, queremos hacer hablar estos textos entre sí, darles un contexto distinto, porque uno podría preguntarse si Gabriela Mistral se vería a sí misma como feminista en su época, es decir, como todo ha cambiado, ¿no es cierto? Es decir, ponerlas en otro contexto, pero hacerlos conversar, como tú decías, Sibila, de manera muy interesante, tensionarlo, permitir un diálogo distinto a partir de estas selecciones. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo hicieron la selección tan difícil, ¿no?, de todo lo que uno finalmente quiere poner a conversar, y con qué propósito? Es decir, con el propósito de insertarse en esa tradición, etcétera. Sí, cualquiera de ustedes. Sibila, si tú quieres comenzar. Fue muy difícil, como podrán dar cuenta también mis compañeras. Nos demoramos mucho tiempo, nos demoramos mucho más de lo que pensamos, de hecho, porque también intentamos encontrar un equilibrio entre los referentes que manejamos como colectivo, pero también individualmente, y también somos de distintas disciplinas, a la vez todas nosotras tenemos también formaciones interdisciplinarias, entonces había tanto material, nos costó tanto acotarlo, e intentamos dejar de alguna manera lo que para nosotras era esencial, como aquello que no podía quedar fuera de una antología de al menos lo que para nosotras es el feminismo y lo que queremos que se difunda también, qué punto de vista desde el feminismo queremos que se difunda, pero también sin dejar de lado ciertos clásicos del feminismo que evidentemente hoy incluso a veces tenemos perspectivas más críticas con estos textos, pero que sin embargo creemos que son parte de la historia, ¿cierto?, que ha llevado también a que aparezcan otras teorías, otras reflexiones más contemporáneas. Pero también para nosotros era muy importante que no fuera solamente teoría, sino también obras, que hubiera también obras de arte, de performance, etcétera, que nos hubiera gustado que hubiese mucho más, pero si no el libro sería así de gigantesco, yo creo. ¿Por qué dejan fuera a Violeta Parra? Me sorprendió a mí. Que dejamos No sé, fuera, Paula. no Perdón, Lía. intencionalmente, es Lea, no intencionalmente, Lea. pero fue porque, como decía Silvia anteriormente, nos hubiera gustado que fue muchísimas más, pero no pudimos porque la edición no nos permitía. Tú sabes que ahí hay sus precios y cosas así, pero finalmente yo creo que es porque intentamos ser súper específicas en que las personas que poníamos de cierto modo han influenciado nuestra forma de ver el feminismo, han influenciado nuestra vida, han influenciado nuestro trabajo, han influenciado en la forma, en distintas
ópticas de ver la vida, entonces yo creo que nos especificamos específico con lo que nos hacía sentido a nosotras. Entonces, dentro de eso fue una ardua búsqueda porque hay demasiado contenido que está fuera, pues si la historia siempre nos ha dejado fuera, entonces es bastante terrible, pero nos hubiera gustado poner mucho. Entonces ustedes no se ven como, no se insertan dentro de la, en el sentido estricto, tradición musical de protesta chilena, digamos, que podríamos decir, cuya madre, como dice Silvio Rodríguez, es Violeta Parra. Paula. Quizás, claro, como en el tema más de lo sonoro o la musicalidad, yo creo que, claro, hay una distinción totalmente opuesta, o no, no es que significa que sea un antagonismo, pero sí es distinta, y tiene que ver con una forma de querer comunicar, con un ritmo que se quiere también trabajar. Entonces, claro, quizás la protesta más de la guitarra y de la peña, por ejemplo, cosa que en Chile ya no hay peñas universitarias que aborden ese tipo de música. O sea, hasta antes de la pandemia las peñas universitarias cantaban reggaetón. Entonces, también hay una especie de tránsito hacia formas quizás ya no tan tradicionales de la protesta. Entonces, evidentemente Violeta Parra en sus contenidos es una artista que influye, yo creo que absolutamente, así como que no hay forma de no escucharla o de no querer escuchar lo que está diciendo, pero sí es otra línea distinta nomás. Porque podríamos decir que es una sorpresa para mí, y esto fue parte de, en mi clase, ¿no es cierto?, una parte importante, las canciones emblemáticas que se van a tocar durante el estallido social, para la gente que nos está escuchando, que no sabe de qué estamos hablando, el estallido social que se produce en Chile en octubre, ¿no es cierto?, de 2019, y que va a reunir a millones de personas protestando por no los 30 pesos que se sube la locomoción, sino por 30 años. Y después incluso por 3 comunas, como se decía después del plebiscito, en que hubo 3 comunas que votaron en contra de hacer un plebiscito. Curiosamente, las canciones que se vuelven emblemáticas son canciones de los 60, es decir, Víctor Jara, El Pueblo Unido, bueno, también Los Prisioneros, ¿no es cierto?, la canción de El baile de los que sobran. Entonces, ustedes crean el colectivo antes del estallido social. ¿Ya se les había ocurrido la idea? ¿No surgen por el estallido? ¿O sí, Dafne? No, antes, nosotras trabajamos desde el 2018. El estallido social fue en octubre del 2019. Entonces, pero sí hay nos tratamos de posicionar más como en el movimiento feminista, quizás y por ahí por el año 2018 también está lo que se le llamaba la revuelta feminista o el mayo feminista de 2018, que es... que surge sobre todo desde el área del movimiento universitario feminista, como denunciando a profesores, pero también a compañeros que eran acosadores, violadores, entonces hay todo un levantamiento respecto a estos temas, y por ahí quizás nosotros también nos posicionamos como trabajar con esa idea, con esa sensación general que había de dejar de estar en silencio. Y obviamente las demandas sociales para nosotras son las demandas feministas, entonces vamos como por el lado de decirlo así. Pero no surgimos en el estallido. Sí, nuestra intervención se hizo conocida en ese contexto. Entonces, un violador en tu camino, porque lo que yo leí, no me acuerdo dónde, surge, ustedes querían mostrarlo en octubre, pero debido a la pandemia, al estallido parece que no pudieron y se postergó a noviembre, ¿es correcto eso? Es correcto, sí. Claro, estaba pensado para ser estrenado en octubre, pero como se acabó Chile, como decimos acá, todo se paralizó, todo se suspendió, y obviamente esa presentación también, y estábamos en toque de queda, habían protestas todos los días, había militares en las calles, entonces era un contexto bien álgido, y lo que nos quedó hacer
a partir de una invitación también de artistas de acá de Valparaíso, hacer estas barricadas escénicas que le llaman ellos, que es como la idea de barricada, de interrumpir el tránsito, de algo corto que ocurre espontáneamente, pero desde el arte. Entonces ahí nosotras hicimos la intervención Un violador en tu camino en ese contexto. ¿Y de qué manera ustedes creen que se explica el increíble éxito mundial que tuvo? Porque esto no fue, hasta donde entiendo, no fue planeado por ustedes, no fue una estrategia de marketing consciente, como que les pasó, ¿no es cierto? Ustedes le llaman el gran monstruo hermoso que se les fue de las manos y que ya no les pertenece. ¿Cómo podrían, qué creen ustedes que lo explica? Porque en Chile... para mucha gente que no está, ¿no es cierto?, al tanto de la escena feminista chilena, en Chile lo entendemos, pero en lugares como Holanda, por decir uno, ¿no?, un lugar que uno podría decir se sorprende la resonancia que ha tenido este performance. ¿Sí, Paula? Claro, no es una estrategia de nada, solamente aparecer, convocar y claro, es el mensaje y es la experiencia global finalmente, que es común de los cuerpos y de aquellas vidas que han sido violentadas institucionalmente, históricamente en sus familias. Hay un tema que tiene que ver con eso y un tema que tiene que ver con la culpa y todo lo que también se desprende de esta intervención como catarsis, como terapias posteriores de muchas mujeres que reaccionaron ante su propia experiencia. Y al final es muy sorprendente porque finalmente lo que te demuestra esta idea también de lo internacional y de lo global es que los estados posmodernos, que las instituciones que son estatales, los aparatos del Estado y todo, tienen un sesgo y una base profundamente patriarcal en todos lados, pues las academias, en todo. Entonces, esa reacción y esa intervención global demuestra que es común. Entonces, en Holanda, como en Turquía, que pasaba esto del Parlamento, como en India y en Japón, y en México también, porque el feminismo en México también es muy, muy importante, es una cuestión muy fuerte. Claro, es como son realidades tan distintas, son tan paralelas, pero en rigor no. Y más allá del cristianismo, son muchas las religiones, los sistemas de creencias que también se soportan en una cuestión patriarcal. Entonces, es una experiencia común. Y claro, pasa que también muchas mujeres o hijas de personas exiliadas chilenas de dictadura que viven en Europa o en otros países, en una especie también como de colaboración con toda la revuelta que estaba pasando en Chile, como una cuestión también como de somos parte de, también entonces van afuera de las embajadas en Chile o de los consulados, y después tienen a las amigas que no son chilenas, pero que son alemanas o que son francesas, o en Estados Unidos, y van igual, y empiezan a traducir también a otros idiomas la cuestión. Eso es espontáneo y eso es autoconvocado completamente. Entonces eso demuestra que el feminismo es una cuestión que no tiene jerarquía, sino que es transversal nomás. Y ante la necesidad de la convocatoria y de todo esto que va ocurriendo, bueno, tenemos todo este fenómeno, todo este levantamiento feminista internacional. Bueno, a raíz, en México, por ejemplo, no sé si ustedes saben, no solamente se perform, ¿no es cierto?, Un violador en tu camino ahí en el Zócalo, sino que después, a raíz de todos los increíbles cantidades de feminicidios, no sé si vieron Mon Laferte con Vivi Quintana, que hicieron una cosa que a mí me parece que viene directamente de lo de ustedes, es decir, No canción sin miedo, la cantidad de gente, es decir, un poco la misma idea, el mismo modelo que ustedes instauraron, ¿no es cierto?,
cierto?, para denunciar lo que está pasando en efecto en México. Me contaba mi amigo, el escritor chileno Roberto Castillo Sandoval, que vive en Filadelfia, que la semana pasada, a raíz de lo que pasa en Colombia, se volvió ahora a montar, digamos, o a perform Un violador en tu camino, es decir, usándolo para, como tú dices, Paula, para el propósito, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, para denunciar lo que está pasando en este momento, específicamente en Colombia. A raíz de Roberto Castillo, acaba de mandar una pregunta, dice, ¿qué importancia tiene para ustedes, además de lo interdisciplinario y de los distintos modos de representación que ustedes están buscando, ¿no es cierto?, conciliar, qué importancia tiene específicamente el hecho de que vengan de Valparaíso? Sibila. Yo creo que Valparaíso es un territorio particular, como todos los territorios, no es que sea más particular que otro, pero yo creo que claramente nuestro trabajo está absolutamente influenciado por el lugar donde vivimos. El lugar donde uno vive tiene que estar influenciado por tu trabajo, porque hay una manera que le facilita al ciudadano identificarse con ese trabajo. Y la identificación con ese trabajo uno usa códigos de su ciudad, y códigos que los vemos a diario, y especialmente Valparaíso tiene un ligado con lo industrial, un sonido propio, una arquitectura y una organización desordenada pero propia. Entonces, claramente que ser además provinciana, en donde hacer arte en esta parte del mundo es súper complejo, claramente no están desvinculados, porque el territorio no está desvinculado desde nuestra forma de trabajar. Al contrario, el territorio tiene mucho que ver en nuestra forma de trabajar y mucho que ver en la colaboración, en el aspecto colectivo, porque es súper complicado trabajar con las ideas, especialmente en un país donde te tira concursos los fondos para el arte, ¿cachai? Entonces, que haya nacido además desde el interés de 4 ciudadanas porteñas de que estaban hartas de la desigualdad profunda que hay. Yo creo que finalmente todo persona que crea debe inspirarse en su territorio, no puede estar ajeno al territorio, no puede estar, porque finalmente uno crea para esto. Nosotros, como lo hemos dicho millones de veces, la primera vez fue en Valparaíso y de acá no iba a salir, o sea, para acá lo hicimos, ¿cachai? Entonces, es elemental, es elemental porque también vemos cómo cambian rápidamente nuestros entornos. El otro día tuve la oportunidad de conversar con una enfermera del Gustavo del Van Buren, que me decía que debido a través de la performance, ellas habían hecho la performance afuera del hospital, que unos compañeros habían burlado de ellas, que habían hecho la performance, mandaron una carta, me imagino que al ser supremo, al director del hospital, y inmediatamente hubo una respuesta de sanción. Entonces, eso te habla de una inmediatez, eso te habla de lo que el arte genera, eso te habla de lo que los grupos feministas en este territorio están logrando transformar, cada uno desde sus áreas, a veces muy secretamente, a veces muy públicamente, pero hay transformaciones inmediatas, y eso es súper importante y es profundo, porque es un país en general que ya no aguanta más con este nivel de patriarcado tan instaurado en cada uno. Curiosamente, en el caso chileno, para aquellos que de fuera, nuestros grandes artistas vienen de regiones. Podríamos decir Neruda, La Mistral, Víctor Jara, el Violeta Parra misma. Es decir, ¿no? La región en Chile ha creado yo diría, los más grandes, o por lo menos a muchos de los más grandes artistas chilenos. Así que esta centralidad de Santiago, que se nota en todo, parece no afectar, no callar a los artistas locales. Valdivia en este momento, ¿no? Con todo el impulso del cine, el cine local también es tremendamente importante. Bueno, cambiando un poco de tema, ahora quiero volver a pasar al otro libro de ustedes, Quemar el miedo. ¿Cuál sería el manifiesto para todas aquellas personas que no tienen el libro? Esta aclaración inicial, ¿no es cierto?, del nosotras, pero todos los títulos de los capítulos que son aparentemente, ¿no es cierto?, posturas colectivas de parte de ustedes. ¿Cuál sería el manifiesto del grupo? Cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra. Dafne o Sibila. Es más fácil si yo digo un nombre, Dafne. Bueno. Tenemos,
nos complica la palabra manifiesto en realidad, es compleja, pero lo que sí quisimos hacer era, bajo la misma idea de difundir teoría feminista, de que llegue a distintas personas, tratamos ahí temas como centrales quizás del feminismo o posturas centrales que lo que son para nosotras y las vinculamos con experiencias biográficas también o experiencias también de otras personas, de alguna manera para intentar acercar estas ideas que de repente desde la teoría dura y segura son más complejas de comprender y a lo mejor hay personas que no pueden acceder a ella. Entonces, todo nuestro trabajo está centrado en eso, en acercar estas ideas, estos conceptos que son súper importantes, de teóricas que lo trabajan hace años y etcétera, sobre todo con la postura interseccional del feminismo, con la postura de colonial también, acercarlas a otras personas. Entonces, por ejemplo, ese libro lo está leyendo mi hermana chica, de 17 años, y claro, y me decía, mira, yo en realidad no me hubiese acercado tal vez a estas ideas si no hubiese sido, bueno, porque es mi hermana, pero a través del libro, porque no tiene dónde acceder a eso, no es que algo que le vayan a pasar en el colegio, ni mucho menos. Entonces, y también lo están leyendo, no sé, mi mamá. Entonces, para ella lo mismo. Y para mí era como que me hacía sentido, como que eso igual era nuestro objetivo primero, como acercarlo a otras personas que quizás de otra manera no hubieran llegado a esas ideas y relacionarlas con situaciones concretas como biográficas para que vean que el patriarcado no es una cosa aislada, ni que le ocurra a ciertas personas, ni que solamente se refiere al feminicidio, sino que también es algo que está atravesando todos los aspectos de nuestras vidas. Y por ahí en el reconocimiento de eso se puede trabajar, pues hacer algo al respecto. Entonces quizás es un poco el manifiesto principal. Y ustedes hablan, Sibila, de feminismos en plural, ¿no es cierto? ¿A qué se refieren? ¿Por qué motivo el plural? Porque son diversos los feminismos, no hay un solo feminismo, hay distintas corrientes de feminismos y hay algunas de las cuales nosotras nos encontramos y otras de las cuales no tenemos absolutamente nada que ver. Creemos que hoy hay una diversidad de posturas en general frente a todo y que eso el feminismo no está exento de aquello. Y en ese sentido, como decía Dafne, para nosotras lo que nos hace sentido es el feminismo interseccional. Es una perspectiva en la cual tanto las personas de la comunidad LGBTQIA+, como mujeres trabajan en conjunto, como toda esta diversidad, ¿cierto?, de subjetividades son sujetas, sujetes, activos o activas, actives políticos, políticas, etcétera, del feminismo, y nos hemos dado cuenta que acá en Chile, como en muchos otros lugares, no todas las feministas o las personas que se llaman a sí mismas feministas piensan lo mismo, hay posturas que son muy distintas. Entonces, por eso nos parecía importante tomar en consideración y siempre decir como, bueno, aquí estamos hablando del feminismo, cómo lo entendemos nosotras, pero estamos conscientes de que en verdad son diversos y que hay otras personas que quizás no van a estar de acuerdo con nosotras y sin embargo sí con otra postura del feminismo. Y sobre todo me pareció interesante una aclaración que tú haces, Sibila, en esa entrevista que vi en YouTube, que aquí no quieren ustedes continuar con este binarismo entre mujeres y hombres. Es decir, hay hombres feministas, por supuesto, quieren abrir el abanico de cómo se entiende o mal entiende el feminismo cuando se piensa que el feminismo son las mujeres que odian a los hombres. Es decir, esa simpleza, ¿no es cierto? No solo eso, sino que se excluye con gran frecuencia a toda la comunidad LGTB, entonces me dio la impresión en esa entrevista tuya, Sibila, que querían abrir el término, ¿no es cierto?, para acoger más bien posturas que el sexo con el que uno nace. Absolutamente, nuestra perspectiva, lo decimos en el libro también, estamos en la vereda de Judith Butler en ese sentido, creemos que el género se performa y que está lejos además de ser binario, que no hay dos alternativas solamente y que el género también fluye. Entonces, en ese sentido, nuestra postura es mucho, busca al menos como abarcar muchas más opresiones, violencias, problemáticas, ¿cierto?, dentro del gran paraguas del feminismo interseccional.
y no solamente como que, son las cosas de las mujeres, o qué entendemos por mujer, o como tú dices, esta dualidad o dicotomía o enfrentamiento entre uno y otro. A nosotras, en la actualidad al menos, creemos que eso ya está muy pasado de moda, un poco un discurso que fue parte del feminismo quizás en los años 70, que tenía sentido en su contexto, pero hoy, 50 años después, ya no, o al menos para nosotras. Muchas gracias, Sibila. Voy a mirar algunas de las preguntas para ir leyendo lo que van escribiendo. Dice una pregunta de Katia Ross. ¿Por qué deciden utilizar un fragmento del himno institucional de los Carabineros de Chile en Un violador en tu camino? Paula. Es un homenaje principalmente al Cuerpo de Carabineros, una institución que vela por el orden y la patria, pero pasando a llevar derechos humanos. Entonces, es una cita a esta estrofa, este párrafo bastante ofensivo al día de hoy, en donde se pretende velar por la protección de esta niña inocente o mujer desvalida, o este ser que está en peligro, del bandolero incluso. Ese juego que se hace acá en Chile con esto de la policía como el amigo en tu camino, como el protector, el que salvaguarda, eso funciona para ellos mismos. Entonces, esta intervención, que era parte de esta obra, El violador eres tú, que esta es la parte como la canción de la obra, va dirigida también esencialmente a esto, a la violencia política policial, a los abusos sexuales, a las mutilaciones oculares, al uso excesivo de la violencia por parte de agentes del Estado, y que en el caso de Carabineros estaban, pero sin criterio, disparando a todo el mundo a un mes de iniciado el estallido social en Santiago. En regiones empezó el 19 de octubre. Entonces, es eso, es también este juego del sarcasmo, de cómo puede ser, ¿no es cierto?, que esta frase siga existiendo y que esta institución funcione de acuerdo a otros parámetros distintos. Entonces es una frase, un párrafo que está obsoleto. De Es hecho, irónica. Carabineros de Chile, de hecho, parece que le metió una demanda, ¿no? Sí, nos denunciaron. Fueron 2 denuncias, de las cuales ya estamos sin cargos, porque no somos delincuentes. Entonces, bueno, acá en Chile todo el mundo es delincuente. Aquel que viola el toque de queda que existe desde octubre del 2019 hasta hoy, es delincuente. Entonces es así. Y eran unas denuncias por incitación a la violencia y al odio contra Carabineros y amenazas contra la institución. Por un lado, tomando también un poco del violador en tu camino, y también otro trabajo que era un manifiesto contra la violencia policial que hicimos en mayo del año pasado, en colaboración con Pussy Riot, en donde se estaba denunciando la violencia policial, y ante eso ellos se han ofendido y nos han denunciado, y bueno, no tenía mucho futuro tampoco ese caso, y afortunadamente ya se cerró. Pero sí, tuvieron la desfachatez de hacerlo, incluso. Otra pregunta que llega aquí desde Washington, D.C., preguntan si durante el gobierno los 2 gobiernos de Michelle Bachelet, aclaro yo, 2 gobiernos, una mujer, por supuesto, feminista, socialista, ustedes también consideran que el Estado en ese periodo era violador, bajo el gobierno de Bachelet. Lea, no te vemos, se te va la imagen, pero... ¿Sabes qué? Yo apago la cámara porque mi internet está súper mal hoy día y cuando tengo la cámara prendida les escucho la voz como robot, entonces no entiendo nada y me quedo colgada. Volviendo a la pregunta de que si es que consideramos que... Yo creo que indiferentemente que la presidenta haya sido mujer, el Estado era patriarcal igual, era opresor igual, era violador igual, era ladrón igual, no se desvincula, porque
Michelle Bachelet, por mucho que haya sido una imagen femenina dentro del gobierno de Chile, no significa que pudo hacer reformas profundas en el gobierno, ni tampoco que la hayan dejado tal vez hacer lo que ella quería o no quería. Aparte, nosotras tampoco estamos muy convencidas que dentro de las instituciones políticas se puedan generar los cambios reales que necesita este país. Claramente que con todo lo que está ocurriendo estamos muy felices que haya paridad y estamos muy felices que haya tantas mujeres feministas y electas, y claro que eso es una gran transformación, pero nuestra forma de ver los cambios viene más ligada al mundo del arte y de la acción y de esto más cómo traducimos esta información por el cuerpo, porque somos artistas, entonces no creo que el Estado haya sido menos opresor en esa época. No sé si mis compañeros pensarán lo mismo, pero por lo menos no considero que haya habido un cambio elemental de base. Ujú. Otra pregunta que llega también desde Washington. Sibila, sí, perdón, ¿querías agregar algo? No. Sí, algo muy cortito que claro, como dice Lea, es un tema estructural, entonces quien está en el gobierno de turno poco cambia aquellas políticas, como ya dice, patriarcales, neoliberales, y que también no hay que olvidar que a pesar de que la exconcertación estuvo en el gobierno durante décadas, no fueron capaces tampoco de cambiar la constitución hecha en dictadura y realmente buscar liberarnos de todas las cargas y consecuencias horribles, ¿cierto? De todas las distintas violencias institucionales también, que siguen operando desde la dictadura en nuestro país y que recién ahora que se va a escribir esta nueva constitución vamos a poder liberarnos de aquello y por fin, ojalá, tener una sociedad más justa, que es lo mínimo que se está pidiendo, tiene que ver con la tremenda desigualdad que comentaban mis compañeros antes que vivimos, etcétera, etcétera, son muchas cosas y eso seguía sucediendo. Y sigue sucediendo hasta el día de hoy y va a seguir sucediendo hasta que no vayamos viendo esos cambios primero por la Constitución y también a nivel estructural, con que tiene que ver con que la mayoría de las instituciones son patriarcales y responden a ello, incluso las instituciones educacionales, es una realidad. Entonces es un cambio en ese sentido que creemos que es para largo, para muy largo. Aquí en el mismo contexto casi la pregunta de alguna manera se la han respondido, pero por si acaso Dafne quiere agregar algo. Leo de Parker Shaw de Washington. Saludos. Me gustaría saber cómo ustedes ven la formación de la nueva Constitución chilena respecto al avance de la igualdad de los sexos y los géneros en Chile. Que estamos más o menos en lo que estábamos contestando recién, ¿no? Claro, Es decir, ¿de qué manera? sí, Sí, perdón. es un proceso que vemos que es muy importante, muy necesario. Para nosotros era evidente que tenía que ser así, pero sin embargo igual se tuvo que pelear por aquello y finalmente, finalmente la paridad en algunos casos jugó en contra porque habían salido más mujeres, pero tuvieron que sacarlas y poner hombres para que hubiera paridad. Así que, bueno, esperamos con mucha fe que las personas que van a estar ahí escribiendo esta constitución puedan de verdad dialogar con las demandas de la calle, de las personas del pueblo y ese proceso termine de la mejor manera posible para las personas y también para los animales y para la naturaleza de este territorio y ya no más para las empresas, que es el gran problema de la En constitución. la misma línea, Paula, otra pregunta que nos llega de Jennifer Ashley, dice, dentro del estallido social, la demanda por una mayor dignidad fue muy importante. ¿Qué significa para ustedes la dignidad y cómo la entienden en relación a su performance? Claro, esa demanda fue bien importante, podríamos decir, esto lo que genera una cierta transversalidad también en las distintas, incluso clases sociales, si hablamos de clases sociales, grupos socioeconómicos. Pasó que el tema de la dignidad se tradujo en esta carencia y en este abandono de parte de, más allá del Estado, de quienes administran lo público, ¿no es cierto?, en todos estos años, porque desde la dictadura y luego en los gobiernos en democracia de los años 90 y 2000,
esta administración de lo público, al día de hoy, no hizo más que dañar el aparato público. Es la salud, la vivienda, la alimentación. Entonces, el trabajo, el sueldo mínimo, fueron muchos años de ser espectadores y testigos de ver cómo este cuento de la democracia y de crecer con igualdad y un montón de eslogan que venían de los partidos que estaban en contra de la dictadura, opositores, vendieron lo público, lo transaron, y se van evidenciando también todos estos casos de corrupción, de colusión, y de cuestiones que estaban funcionando y enriqueciendo, ¿no es cierto?, a estas esferas con una cuestión, con un impacto social muy fuerte de falta de dignidad, absolutamente. Y de cómo estos gobernadores, administradores de lo público, millonarios por lo demás, con la frase de los 30 pesos, y estaban ya en 2019 juntando bastantes frases, diciendo, era una burla, es una burla a la vida en lo que estaba pasando y lo que sigue pasando, y lo que ha pasado siempre. Entonces, esta cuestión de la dignidad es la base, es lo mínimo, y que está declarado en la Constitución, que todos quienes nacen en este territorio nacen en condiciones de igualdad y dignidad. Pero ¿qué es la dignidad finalmente? Cuando tienes mucha gente viviendo en campamentos, en condiciones de hacinamiento. En pandemia, carabineros fueron con carros lanzaagua y lanzagases a interrumpir ollas comunes. O sea, en Chile no hay criterios para el uso de la violencia. Entonces, pasó de la violencia física, literal, de que podríamos haber visto en todos lados, allá esta violencia que ya la empezamos a leer todes, y que hasta octubre de ese año colapsó. Entonces esa dignidad aún no se observa, pero también vinculando lo que decía Dafne con esta esperanza de la Constitución, es que se empieza a abordar el tema de la dignidad y de las condiciones de vida en Chile de una manera real, y no con esta cuestión de los de arriba, ¿no es cierto?, y los de abajo que siguen en la miseria. En ese contexto, una pregunta de Paula Kronovich, de San Diego, California. ¿Qué significa la venda negra en un violador en tu camino? ¿Por qué venda negra en los ojos? Dafne. Tiene varios significados, porque en un comienzo, cuando nosotras, la primera vez que salimos a hacer la intervención, como les contábamos, era un contexto álgido de protesta, pero también de represión, donde había gente perdiendo sus ojos, hay gente que hasta el día de hoy está detenida sin cargo, o sea, sin pruebas, sin montaje, gente desaparecida, etc. Entonces, en primera instancia, lo de la venda fue para proteger nuestra identidad, en caso de que alguna de nosotras fuera detenida por carabineros, porque solamente por el hecho de estar en la calle en contexto de protesta significaba muchas cosas. Entonces, en un comienzo fue eso, fue proteger nuestra identidad. Y luego, cuando ya la gente lo empezó a repetir, a replicar, tomó otros significados por sí sola. Algunas personas hacía alusión a esta frase de la violencia que no ves, como del Estado que se tapa los ojos ante la violencia patriarcal, ante los feminicidios, como que adquirió significado por sí misma. Sibila, otra pregunta desde Valparaíso, de Mia Maurer, pregunta: ¿cómo sería un Estado no patriarcal? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? No existe aún. Es que el patriarcado es un sistema que estructura instituciones, que estructuran la cultura, la forma de relacionarnos, que estructura toda nuestra vida. Lo que pasa es que ahora está además en esta alianza, ¿cierto?, con el capitalismo neoliberal, que le hace el gran favor también el patriarcado al capitalismo en general, y también neoliberal, por supuesto. Entonces ahí hay una
alianza criminal, como dice el grito, ¿cierto? Muy potente y que es muy difícil, ¿cierto? Imaginar a veces un mundo no patriarcal o no capitalista, sobre todo para en nuestras generaciones, digo, los últimos 100 años, ¿sí? Pero sin embargo tenemos la firme convicción de que en algún momento va a suceder ese cambio. Y no sabemos quizás específicamente cómo va a ser, pero lo que sí sabemos es que a grosso modo, a grandes rasgos, el patriarcado permite, ¿cierto? Fomenta opresiones. Es un sistema opresor y violento, al igual que capitalismo, y que capitalismo neoliberal específicamente, que el que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, lo que debiese suceder es que debiesen de dejar de existir esas opresiones. De ahí la importancia de una perspectiva feminista aplicada a todo lo que hacemos en nuestro cotidiano, las personas que trabajamos en docencia, en el aula, las personas que crían en su crianza, las personas que trabajan donde sea, en cualquier lugar, ¿cierto? Es como que parte por casa un poco, pero siempre sabemos que hay un tema que es estructural, hay un problema que siempre va ahí, que ahí está el meollo del asunto, hay un núcleo, ¿cierto? Del mal, no, de la opresión y de la violencia, y que nos oprime evidentemente a mujeres y personas de la comunidad LGBTQIA+, pero que también oprime a todas las personas. Lo que pasa es que evidentemente somos sujetas de mayor opresión en este caso junto a las diversidades de sexo-género, pero entonces básicamente debe ser un sistema en el cual no se repliquen estas opresiones. Así de sencillo, o sea, es como una forma de pensar la sociedad en la cual sea imposible creer que para que algo funcione se tenga que oprimir a un otro, otra, o violentar a una persona, porque hoy la manera en que vivimos es así. Tenemos lo que tenemos en torno a un sistema extractivista, y no solamente extractivista de los territorios, digamos, de la naturaleza, etcétera, que también en nuestro país está muy actualizado, o sea, seguimos en la colonia, no ha terminado la colonización, ¿cierto? Pero sino también en torno a todo, al extractivismo de nuestras personas, de nuestras vidas, de todo. Entonces, sin duda es algo que es muy difícil de imaginar porque suena casi utópico, es un cambio absoluto de paradigma, pero creemos que a lo largo de la historia han existido cambios de paradigma, cambios de códigos, ¿cierto? Códigos a través de los cuales nos relacionamos. Entonces, ¿por qué no apelar a querer cambiar aquel? ¿Por qué no apelar a ir al meollo del asunto y decir estas estructuras patriarcales no más? Y eso va a significar la reformulación de todo, básicamente. Pregunta aquí Michelle Herrera: en días que se sienten sombríos y oscuros, ¿cómo encuentran las fuerzas y la motivación para seguir adelante? ¿En quién o en quiénes piensan? Dafne. Qué difícil la pregunta. No sé, Cometa, ¿en quiénes pensamos? Ya no puedo salir de esos oscuros días. No sé, en la música. La música es un buen motor, y el baile, moverte, tratar de moverte. Es Bueno, decir, y a través también del para la arte, vida, ¿no? para, Como también ustedes para la vida de decían. las artistas es crear. O sea, yo creo que mientras uno mantenga su mente ocupada para esos días desolados que realmente a veces nos golpean fuerte y no queremos nada y solo queremos estar acostada y que el mundo se acabe, pero también el hecho de no sentirnos solas en este momento y saber que hay un gran tejido social que se está armando de una forma mucho más underground, en donde realmente podí, gracias a la interconectividad, adquirir información que antes era impensada. Yo creo que tenemos mucho para poder hacer: pensar, crear, observar, leer, construir, como para quedarnos ahí nomás como en la depresión, porque sí, es cierto, a veces son estados de ánimos que no, se apoderan y nos cuesta salir, pero yo creo que el poder transformar esa emoción en algo concreto te genera un nivel de como, oh, soy creador, y el crear es algo como que te da fortaleza, pues te hace sentir poderoso, te hace sentir que estás construyendo la vida que tú quieres, no la vida que te han dicho y te han ordenado que tengas. Entonces es fundamental como de repente, y bueno, como dice Cometa y mis compañeras, como mezclarlo con la música, con el baile, con la expresión, con estar con otros. Eso. Desde Valdivia, Margarita Posek: hola, con muchas A, un saludo. Y la cineasta, ¿no? Una cineasta de Valdivia: me gustaría saber qué nuevos desafíos les ha impuesto el éxito y la explosión de su performance. Sibila.
Ay, sí, perdón, no voy a desilenciarme. ¿Me escucho, cierto? Sí, sí, está perfecto. Sí, perfecto. Primero, un saludo para Margarita Posek. Margarita Posek, cuando yo estaba haciendo mi investigación de pregrado, me dio a mí y a mi compañera Angélica una entrevista que nos sirvió mucho para nuestra tesis, así que muchas gracias. Eso es lo primero. No te hemos olvidado, Margarita. Y lo otro en torno al como el éxito, no nos gusta mucho esa palabra, la verdad. Lo queremos, quizás es más como el tener un espacio de enunciación, ¿cierto? Como este espacio por el cual la lucha feminista lucha tanto y que nosotras la verdad es que tampoco lo queríamos, ¿sí? No era algo que buscábamos difundir estas ideas, qué sé yo, pero no era como hoy qué ganas de tener un espacio de enunciación internacional, como ese nivel de visibilidad, etcétera. Pero luego, bueno, sucede, ¿cierto? Y no nos queda más que hacernos cargo de ese espacio. De hacernos cargo con mucha responsabilidad, y que es lo que hemos intentado hacer durante ya más de un año. El hecho de que nosotras, a pesar de que seguimos creando, le dedicamos mucho tiempo a instancias como estas, de conversación o de exposición, etcétera, de encuentros con otras organizaciones. Para nosotras, en ese sentido, la labor activista, creemos que tenemos que hacernos cargo de ella dentro de nuestras posibilidades también, pero siempre tratamos de defender nuestro espacio creativo también, o sea, el poder tener tiempo para crear, porque además hay que considerar que todas nosotras trabajamos en otras cosas también, no trabajamos solamente en el colectivo. Para poder subsistir en nuestro país necesitamos también trabajar en otras cosas. Entonces una mezcla un poco de eso, de buscar un equilibrio con este compromiso, esta responsabilidad con este espacio de enunciación, con estar levantando constantemente o intentando hacerlo al menos, demandas feministas desde una perspectiva interseccional y latinoamericana, por supuesto, y también todo lo que aquello conlleva, que también conlleva mucha violencia. O sea, Paula Cometa recién hablaba de las denuncias, nos han multado también, o sea, hay una constante persecución con nosotras de vigilancia, de drones que aparecen arriba de nuestras casas, como que eso es muy común. Y también personas que están constantemente violentándonos a través de las redes sociales digitales, deseándonos lo peor, tratándonos como si fuéramos la peor calaña del mundo, de verdad. Desde el día uno se nos ha deseado por mínimo la violación y la muerte, y ha sido algo con lo cual hemos tenido que entre nosotras también como grupo apoyarnos para no decaer, para no decir, ah, bueno, ya, adiós, como, y mantenernos ahí firmes y en calma, pero ha sido complejo, de todas maneras, no es fácil, sobre todo cuando es algo que tú no buscabas ni que has pedido, sino que simplemente sucede y bueno, no queda más que hacerse cargo porque también es es como lo que una de cierta manera le debe, ¿no?, a la lucha feminista latinoamericana. Tú hablas de Latinoamérica, Sibila, como el contexto al que quieren, en el que quieren insertarse, pero una pregunta aquí que nos llega dice si el movimiento del Me Too en Estados Unidos de alguna manera tuvo un impacto en ustedes. Es decir, todas las denuncias de las mujeres, ¿no es cierto?, que comenzaron a denunciar las violaciones o los abusos sobre todo de los productores de Hollywood, ¿no es cierto?, de Weinstein, que va preso y está en este momento en la cárcel, y empieza una tras otra a caer, y esto de alguna manera destapa todo eso que estaba aparentemente, ¿no es cierto?, tan censurado. Si este movimiento norteamericano tuvo que ver con ustedes y les impactó. Paula. Em, sí, pero no es em, no es un factor fundamental que haya como, por ejemplo, sido pensado para poder trabajar en colectivo, sino que era un tema más local, pero sí, evidentemente, en el caso de MeToo o en el caso argentino también de la legalización y de la despenalización del aborto como grandes movimientos colectivos de los derechos de las mujeres y cuerpos, ese sí, se acopla y responde también a esta urgencia de abordar estos temas, de visibilizarlo, y sí, ahí hay un tema común. Pero a nivel local, nuestra motivación principal fue abordar discusiones que se estaban llevando a cabo respecto al tema del aborto en Chile, en el Congreso, en donde empezamos a notar bastantes argumentos contrarios a la despenalización y legalización del aborto,
que tenían un tono bastante ofensivo, en donde no había mucho argumento más allá de la moral, para poder de alguna forma, ¿no es cierto?, seguir como trabando la discusión y las posibilidades de que el aborto sea considerado un derecho humano, cosa que aún no ocurre en Chile. Entonces, esa necesidad de lo local, entonces, también el tema territorial, pero que evidentemente son las discusiones en Latinoamérica y en el mundo también, pero actuar a nivel local era como la base también del trabajo. Entonces ahí se trabajó de manera audiovisual, este sampleo que se le hace como a ciertas citas de parlamentarios, junto a cuestiones visuales y el cuerpo y todo lo que va pasando en Patriarcado y Capital, es Alianza Criminal, nuestra primera obra. Esa es la idea. Pero sí, aparecen también todos juntos estos trabajos también, estas formas como de alineamiento también común. Una pregunta desde Filadelfia, Millie Fisher, dice, gracias por la conversación y saludos a todas. Me gustaría saber cómo fueron desarrollando y pensando los gestos de la performance El violador en tu camino, por ejemplo, apuntar con el dedo, las sentadillas, el contraste entre la seriedad y lo juguetón. A mí me recuerda el lenguaje de señas, o nada que ver. Lea. El contexto específico tenía que ver porque estaban ocurriendo demasiadas denuncias de casos de violentación de carabineros, entonces las sentadillas era algo específico con relación a eso. El apuntar igual es algo muy poderoso porque mucha gente que se ha acercado a hablarnos referente a la performance, el hecho de apuntar y de al fin como liberar esa tensión de la culpa, porque yo soy la responsable del abuso, sino que tú eres el responsable del abuso y desde hoy en adelante yo dejo de sentirme culpable, también tiene que ver con una forma de dejar de no indicar a quién es el responsable. Entonces, sí puede que tenga un recurso como ella lo asemeja al lenguaje de señas, pero tiene que ver más que nada con los contextos específicos que estaban ocurriendo en nuestro territorio, en Chile. Entonces, tienen mucho que ver cómo traspasábamos esta información sobre el cuerpo y cómo la íbamos digiriendo y cómo también se iba formando con el resto de las personas en las cuales estábamos ensayando la performance. El complemento de otra pregunta desde Santiago, ¿cómo se les ocurrió una música tan pegajosa? ¿Es alguna de ustedes músico? ¿Sibila? No, ninguna de nosotras se dedica a la música, la verdad. Pero cuando empezamos a trabajar, en nuestro primer trabajo, el que mencionaba recién, Cometa de Patriarcado y Capital, la Alianza Criminal, nos dimos cuenta muy rápidamente con Dafne conversando en torno a la puesta en escena, etcétera, era como, esto necesita un ritmo, necesita un beat, como algo que acompañe y que lleve siempre hacia adelante esto. Entonces, lo primero que ahí yo me hice un poco cargo del área sonora del colectivo. Lo primero que trabajamos ahí fue con sampleos de dichos de políticos, dichos desafortunados por supuesto, etcétera, etcétera, personas de la opinión pública, qué sé yo, pero también un loop, ¿cierto? Que era un loop de ciertas, como, no sé, 4 tiempos, no sé bien cómo explicarlo, que iban marcando como una constante a lo largo de la puesta en escena que duraba 15 minutos solamente. Y luego para nuestro segundo trabajo, ahí empecé a investigar un poco más el cómo generar una base y que no fuera solamente un loop, sino que también tuviera otros momentos, otros instrumentos, y empecé a aprender a ocupar el Ableton Live, que es un programa para hacer música, pero MIDI, o sea, no ocupamos instrumentos reales, sino que todo lo que estamos ocupando está dentro de lo que el programa nos ofrece, y que yo ahí investigando y buscando cuáles son los sonidos que me parece que funcionan mejor con nuestra estética, que ahí retomo un poco la pregunta que hacías antes en torno a las grandes canciones que aparecieron en el contexto del levantamiento popular, que ahí decían mis compañeras la guitarra, etcétera, y cómo de alguna manera nuestra estética se desmarca de eso porque siempre quisimos trabajar, y que tiene mucho que ver con el territorio, lo que hablaba Lea antes, de cómo suena lo industrial, Valparaíso, el tecno. Entonces siempre fue nuestra idea de que tuviera esa mezcla en una estética un poco dura, pero que a la vez fuera muy pop también, porque siempre nuestro objetivo es que todo esto se pegue y se quede contigo. Entonces en ese sentido la musicalidad, lo sonoro,
busca ese mismo objetivo, busca cumplir aquello mismo, y nosotras somos muy creyentes del do it yourself. Dafne antes hablaba que hemos tenido que expandirnos a la video performance también, ninguna de nosotras audiovisual y nada, tutoriales, aprendiendo a editar video, o sea, así un poco es la manera en que nosotros trabajamos, sin apelar a una perfección ni un virtuosismo técnico, pero sí en el hecho de tomar estas herramientas que cumplen el objetivo que queremos, que es que esto quede en tu cerebro, en tu cuerpo, y que modifique finalmente tu cotidiano. Pregunta Paola Alfaro, ¿qué sienten saber que han inspirado a miles de personas en el mundo con este movimiento y con este performance? Dafne. No es menor, ¿no? La cantidad de gente que lo ha realizado, no es trivial. No, no es menor, en ningún caso. Y siempre es sorprendente, siempre es emocionante, siempre es una gran responsabilidad, siempre llegan a nosotras muchas personas que con, con, con con cosas muy grandes, muy profundas, y ven en nosotras como un lugar para compartirla, y entonces es harto que procesar, y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, de llevarlo adelante, de ayudar en lo que podemos ayudar, de difundir informaciones, no sé, lo que sea. Pero sentimos que la música, mis vecinos se pusieron a escuchar música muy fuerte, que no se escuche. Pero sentimos que tanta gente quiera como utilizar la performance o nuestra performance, habla de algo más grande, de una necesidad más grande, de un cambio de paradigmas y culturales importantes, y eso es bueno, es bacán, aportar, ser un granito de arena a que el mundo para las niñas del futuro, niñas y niñas del futuro, sea un poco menos hostil. Dentro del contexto del año, ¿no es cierto?, desde el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, pregunta Andrea Rocha si tienen algún contacto con los organizadores de Black Lives Matter. No tienen no hay ninguna relación, por supuesto. Otra pregunta que nos llega es de qué manera las redes sociales creen ustedes que está afectando este nuevo arte callejero, popular del performance, debido a la rápida diseminación de todos estos clips, los videos. Paula. Afecta muchísimo, dada esta inmediatez, aceleración también de las difusiones de cosas, de todo, y la posibilidad de compartir este contenido, cualquiera que sea, claro, de intervención, también te permite estar un poco en esa manifestación, saber qué pasó, y la performance también ubicada en el espacio público tiene otra lectura que no la tiene una persona que hace performance en una galería adentro y que le pasan cosas adentro de este lugar, y por supuesto que influye también en la opinión pública, el hecho de que la performance o intervenciones en el espacio público que tienen canciones o coreografías o son solo en silencio, ese tipo de actos y su difusión tensionan y hacen que más personas se involucren también con eso, y permite que impacte muchísimo más en otros territorios, como lo mismo que pasó con lo de Black Lives Matter. Es un tema que es transnacional y que está pasando este exceso de violencia policial, o sea, está pasando hace mucho tiempo, pero permite que no quede todo de alguna forma encapsulado en solo una comunidad. Entonces esta idea de aldea global también permite que haya una participación, puede ser pasiva o no, pero sí ya hay una información que está circulando constantemente
sobre los procesos sociales, sobre lo que pasa en Colombia, por ejemplo. Que se acaba, como les decía, de mostrar afuera el consulado colombiano en Filadelfia, la semana pasada. Uno podría decir, Quisiera, por el contrario, de qué manera... Ah, perdón, Sibila, sí. Déjame hacerte la no, pregunta y ahí incluye ok. ambas. ¿De qué manera, podríamos decir, por el otro lado, ha afectado la pandemia la imposibilidad de realizar todo eso, ¿no es cierto? Y tener que, de alguna manera, ajustar estas performances. Leí en una entrevista que habían tenido que limitar una de estas performances a 20 personas por los aforos. Sibila, sí. No, lo primero era mi momento de recomendación. Lo que pasa es que me acabo de empezar a leer este libro, que se llama Activismos Tecnopolíticos, Constelaciones de Performance, que es de Marcela Fuentes, que es una profesora de Northwestern, de hecho, pero ella es argentina, es performer también. Este libro está en inglés también. Y justamente hace todo un análisis de performance y su vinculación con las redes sociales digitales. Y habla de constelaciones de performance. Y yo lo acabo de empezar, sí, no puedo decir nada más, pero me parece muy interesante como concepto para entender, porque finalmente no es menor el hecho de cómo estas performances, que la performance por definición se basa en el encuentro, se basa en el convivio, se basa en el aquí y ahora, en el encuentro entre cuerpos, ¿cierto? Entre corporalidades en un mismo espacio físico, cómo esto se expande de alguna manera hacia lo digital, o cómo se vincula, dónde genera alianzas con lo digital o no, cómo de alguna manera contribuye también a aquel convivio, a aquella performance, y sucede todo un otro universo, ¿cierto?, de manifestaciones, de flujo de información a través de lo digital. Lo que hablaba también la Cometa de cómo se genera una aldea global, podríamos decir, y que no es menor, responde mucho a nuestra época, y que creemos que también en el contexto de pandemia es un poco lo que hemos buscado hacer, que es instrumentalizar las redes sociales digitales. Nosotras tuvimos, ¿cierto?, este pic de visibilidad, podríamos decir, de nuestro trabajo a finales del año 2019. Muy rápidamente vino la pandemia, pero de pronto teníamos un Instagram con 300.000 personas siguiéndonos, y es como, bueno, aprovechemos y entonces busquemos otras maneras de estar, bueno, esta misma instancia de encontrarnos, ¿cierto?, aunque sea a través de Zoom. Pero y ahí es que era lo que decía Dafne, cómo nos empezamos a expandir hacia el video collage primero, luego hacia la video performance, luego hacia la video performance colaborativa, que también es algo que hemos estado haciendo en varias oportunidades, y cómo eso nos permite seguir desde nuestros cuerpos, pero también ocupando herramientas que son propias incluso del audiovisual, etcétera, seguir difundiendo estas ideas, seguir generando este activismo, ya que no nos podemos encontrar en el espacio físico. Sin embargo, para nosotras es muy importante ese espacio físico. Entonces el año pasado estuvimos trabajando en una obra que se llama Resistencia, o la reivindicación de un derecho colectivo, que es una obra que se basa en textos de Judith Butler, de Paul B. Preciado y de María Lugones, en la cual es una estructura que nosotras elaboramos que solo se puede completar con la participación de otras personas, y que logramos, porque todos los planetas se alinearon el 7 de marzo, estrenarla en Santiago, porque en Valparaíso no podíamos por el tema de las fases, de los aforos, pero en Santiago había una comuna que es Renca, que pasó a fase 3, y alcanzamos a hacer la obra, que es una obra que se construye con personas del territorio, para que también ciertas problemáticas propias del territorio, ¿cierto?, aparezcan en esta obra, en esta performance colaborativa, que en esa oportunidad contó con alrededor de 50, 60 personas. Es una obra que está pensada para 100 personas, pero igual para nosotras era tan importante el poder ver aunque fuera una pequeña, pero volver a ver colectividad, volver a ver multitud en la calle manifestándose a través del cuerpo, de la música, a través de la performance, que es lo que nosotras hacemos, lo que creemos también, y que era uno de los objetivos que teníamos, como en esta pandemia que de alguna manera llevaba nuestros imaginarios hacia el encierro y hacia la individualidad, cómo volvemos a relacionarnos con ese imaginario de lo colectivo, que al menos acá en Chile estaba muy efervescente, además, justo antes de que tuviéramos que encerrarnos. Y es lo que, bueno, esperamos que con los avances que puedan suceder con esta pandemia y las vacunas y no sé qué, en algún momento podamos seguir también realizando esta obra, que además nuestra idea es poder llevarla a cualquier parte, no solamente en Chile, sino como que tiene esta adaptabilidad hacia distintos territorios. Muchas gracias. Ahora ya para terminar, ¿qué proyectos tienen hacia futuro? Como decía Sila, tratar de abrirse, ¿no es cierto?, de empezar a poder montar. El teatro ha sido totalmente devastado como ¿no es cierto?, como disciplina durante toda esta pandemia. ¿Tienen algún proyecto particular que nos puedan contar? Paula.
Actualmente, bueno, estamos leyendo, esperamos poder también trabajar más en terreno, en territorios, en la obra Resistencia, con proyectos musicales, en colaboración también con otras artistas de la música más electrónica, hackers y esas cosas. Pero en general colaborando con otros trabajos, difundiendo también teorías, ideas, eso principalmente, pero también con, ¿no es cierto?, obviamente con la idea de trabajar en una nueva puesta en escena que aborde temas que no hemos tocado quizás, o también temas más actuales. Bueno, siempre hay algo que se puede decir y trabajar, así que ahí vamos a estar atentas a... Entonces siguen, por supuesto, como pueda colectivo, venir. ¿no? ¿Cómo? Se proyectan como colectivo, es decir, siguen juntas, por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, tienen queremos mucho por hacer en el futuro una escuela de arte feminista. Ah, mira. Ajá. Y en Valparaíso, ahí mismo en Valparaíso. Sí, probablemente en Valparaíso. Las voy a conectar con mi sobrina que vive en Valparaíso y que trabaja en esos ámbitos. Les quiero agradecer a las 4 muchísimo, ha sido muy interesante, me siguen llegando muchas preguntas, pero siento que ya hemos abusado mucho de su tiempo, entonces quedarán para una próxima reunión que podemos tener, ¿no es cierto?, en el futuro. Están siempre muy cordialmente invitadas a UCLA, en un momento que podían, por supuesto, asistir. Hubo mucho interés en Los Ángeles. Como saben, UCLA es una universidad pública que tiene, por lo menos en el área que yo enseño, muchos estudiantes que vienen del ámbito hispánico, ¿no es cierto?, nacidos o no dentro de Estados Unidos, pero de familias hispanas, y que en otro curso que se está dictando en este momento también, han estudiado los feminicidios en México. Entonces, en ese contexto surgió muchísimo interés, así que en el futuro esperemos que podamos llevarlas a UCLA y que podamos seguir esta conversación. Pero les agradezco muchísimo. Encantadas, estupendo. Muchas gracias a las 4 y felicitaciones por todo lo que están haciendo.